¿Qué tal? Ya estamos en el bar. Vamos a charlar con Eduardo Antonio Parra. Él es un autor muy importante en nuestro país. Si tienen oportunidad, chequen Tierra de Nadie. Es un libro de cuentos que la mayoría se ubican en la frontera y este libro lo catapultó a la fama. Una vez que Parra ya estaba bien instalado en el mundo de las ideas, del discurso público de nuestro país, él ha aprovechado esto para proyectar un debate bien argumentado sobre los temas que él cree interesantes. Por ejemplo, hace no tanto escribió El rostro de piedra, porque él encontraba que en México Benito Juárez es un personaje más bien venerado a partir de la desinformación que existe sobre él. Más que decirnos que no tenga un gran mérito histórico, lo que hace es ponerlo en el contexto real, humanizarlo, para enseñarnos un retrato no tan amable del benemérito de las Américas. Después, en 2005 o por ahí, pueden checar ustedes en Letras Libres una polémica que es muy interesante entre Parra y Rafael Lemus, entre los dimes y diretes del mundo de la literatura. Yo creo que este es de los más interesantes de los últimos años. ¿Por qué? Porque para Rafael Lemus, en este artículo de Letras Libres, realmente no tenía tanto caso voltear hacia el norte y ver que se está escribiendo sin bostezar. Ese era el retrato que hacía Rafael Lemus. Por supuesto que Parra salió al quite, y no tanto porque necesite defensores la literatura del norte, sino porque Rafael Lemus aparentemente no había hecho bien la tarea. Parra le señaló bien cómo y por qué podemos encontrar muchísimo de este mérito en el retrato que hay ahí de qué es ser mexicano, qué es vivir en el norte y por qué nos importa no nada más a los del norte, sino a todos. Chequen estos artículos y si pueden lean a Eduardo Antonio Parra. Aunque muchos conocen a Eduardo Antonio Parra por sus novelas, él prefiere la perfección y el proceso del cuento. Él sabe que este género no tiene muchos amigos entre los lectores o incluso en el mundo editorial. Sin embargo, se aferró y logró no solo debutar en el género y proseguir con obras importantísimas para las letras mexicanas como Tierra de Nadie. También ha cultivado la novela, género en el que se siente cómodo y que también abre muchas puertas. Tanto en el mundo editorial mexicano como en todo el mundo, se traduce, se presenta y se publica casi siempre novela. El cuento, según Parra, requiere un esfuerzo mental que la novela no exige. Es decir, en un país de no lectores como México, en el que, como dice Enrique Serna, nadie lee. Pero cuando decide leer, compra una novela de 800 páginas, en las que a las primeras 20 ya sabes de qué va el libro, quiénes son los personajes y que se parece más a sentarse a ver una novela de Televisa que a leer. En el cuento, el uso de los recursos es distinto. Hay que tener un manejo impecable del lenguaje, y la perfección de este género tiene que ver con el ritmo, la tensión y el final. Como decía Edgar Allan Poe, es una historia que se lee en una sentada y no se olvida nunca. Entre los temas predilectos de Eduardo Antonio Parra está la frontera norte de México. Un escritor que produce en tono realista prefiere que su literatura sea un referente de lo que ocurre en la realidad, a diferencia de muchos otros escritores que producen trabajos más referenciales a la literatura que a la realidad. El mérito de esto, según Parra, está en que cualquiera puede leer novelas realistas. No es necesario tener un gusto por la complejidad de la literatura. Eduardo Antonio Parra. Eduardo Antonio Parra, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Más Cultura. Ajá. Yo estoy muy interesado en saber acerca de tu experiencia como autor, como lector, durante algún tiempo también como periodista, porque tengo curiosidad de saber cómo un autor que está preocupado por tomar una gran influencia de la realidad, por lo menos la realidad mexicana, y dejarla en su obra, ¿cómo la percibes? A diferencia de, por ejemplo, cómo la percibía, no sé, Juan Rulfo o los novelistas de la Revolución. A mí me interesa saber qué consideras que ha cambiado, por ejemplo, la atención que ellos le ponían a la clase más baja de nuestro país, hacer un retrato como puntual, ¿no? Entonces yo no sé si tú la veas como ellos la ven.
Mira, yo creo que la visión básicamente es la misma. Las épocas son distintas porque hay preocupaciones distintas, hay, no sé, éticas, valores distintos en cada época que uno escribe, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Rulfo. Rulfo, sobre todo en El Llano en Llamas, en Pedro Páramo no tanto, pero en El Llano en Llamas hacía una crítica social y crítica política directa al gobierno, a uno de los gobiernos anteriores. Rulfo, casi nadie lo señala, pero criticaba muchísimo el cardenismo, criticaba muchísimo las políticas cardenistas. Por eso el inicio de Llano en Llamas es el cuento este de Nos han dado de la tierra, reparto de tierras que, por supuesto, a los protagonistas del cuento les toca puro tepetate, ¿no? O sea, no hay dónde sembrar, etcétera, etcétera. Y hay otros cuentos que también están criticando ciertas políticas del cardenismo. Creo que la crítica directa a un sexenio o a un presidente en la actualidad pues ya no se lleva a cabo tan directamente. Se lleva a cabo la crítica a la situación a que nos ha llevado el sistema durante tanto tiempo. Digamos que, por ejemplo, ya no se menciona al político o a una política responsable, simplemente se expone una situación. Tú expones la pobreza, tú expones la marginalidad, tú expones la delincuencia y la violencia, y ya con eso estás haciendo una crítica social al sistema, yo creo. ¿Te refieres a que es más indirecta? Es más indirecta, pero quizá es más efectiva, es más eficaz porque pone a pensar al lector, digo, al lector pensante obviamente, pone a pensar al lector de dónde viene toda esta podredumbre social, digamos. ¿Tú pensarías, como observador de la miseria, que esta miseria se parece a la de hace 70, 100 años o que es otra completamente distinta? Yo creo que como miseria es la misma o incluso podría ser peor, pero las manifestaciones son distintas porque, por ejemplo, ya se vive otra época, se viven otras, ¿cómo te diré? Hay otros elementos tecnológicos alrededor, hay otra urbanización, la mayoría de los miserables ahora son urbanos. Digo, por supuesto, en el campo hay mucha miseria, pero la población ya está en las zonas urbanas. Yo creo que la miseria se ubica más bien ahora en los arrabales, en esa frontera entre la ciudad y el campo, ¿no? En eso ha cambiado. Y tú sabes que, por ejemplo, cuando la miseria campesina emigra a la ciudad, cambian las costumbres, se manifiesta de otra manera la violencia, por ejemplo. Vienen otro tipo de vicios, ¿no? O sea, no sé, siento yo, por ejemplo, que en un rancho pues puedes ser alcohólico, pero es más difícil que seas drogadicto, ¿no? Una cosa por el estilo. En un rancho puedes ejercer violencia sobre una mujer o sobre dos, pero en una ciudad puedes ejercer violencia sobre muchas. No sé, o sea, son muchas cosas. El hacinamiento ha provocado otro tipo de violencia, otro tipo de miseria, otro tipo de marginalidad. Ok. Julio, ¿esto qué es? Este cóctel se llama Padrino. Es aproximadamente de los 70s. Se hizo famoso bastante con la película del Padrino, de hecho, con Marlon Brando era su clavo favorito. Ya. Es partes iguales, whisky y amaretto. Muy bien. Nada más, un poquito de naranja para resaltar los sabores. Órale. Uno de mis favoritos. Gracias. Pues Personalmente. Salud. Salud. Don Corleone. Está muy bueno, ¿eh? Sí. No me esperaba el sabor así. A mí me encanta. Yo le tenía miedo al amaretto, pero se disimula muchísimo el sabor. El amaretto no es mi favorito, pero por eso. Sí. Muy rico. Sí, muy rico. Si te interesa este tema, seguro te va a gustar El último lector, de David Toscana. Tijuana, Crimen y Olvido, de Luis Humberto Crosswhite. Eduardo, tú has dicho en algunas entrevistas que, por ejemplo, para hacer este retrato muchas veces un autor debe de perder el miedo a ensuciarse las manos. Sí. A mí me interesa saber si gente que haya sido importante para ti como una influencia ha hecho un retrato, si tú conoces como este proceso, cómo fue que se ensució las manos, a qué llegó con su investigación, con su proceso de vida. ¿Hay alguna obra que tú quisieras mencionar como ejemplo? Sí, por supuesto, José Revueltas.
José Revueltas, lo conocemos, fue un luchador social, fue reprimido porque era del Partido Comunista en los años 30, ¿no? Lo mandaron preso antes de, no me acuerdo si 15 o 16 años, a las Islas Marías, imagínate, ¿no? Fue un acto ilegal completamente, y cuando el director de la cárcel se da cuenta que tiene un menor de edad en el penal, y además enfermo de tifo, ¿sí? Le dice a los guardias que lo avienten a tierra, ¿sí? Se lo llevan, lo avientan a tierra, está muriendo, se lo dejan en la playa, no recuerdo exactamente si fue en Mazatlán o en Manzanillo donde lo dejan, y está agonizando en la playa, y lo recoge una prostituta para cuidarlo, lo cuida hasta que queda sano, ¿sí? A partir de ese momento, Revueltas todavía no escribía, o no sé si escribía, pero no había publicado nada, pero en toda la obra de Revueltas las prostitutas son sinónimo de ángeles, siempre, ¿no? O sea, si tú encuentras en la obra de Revueltas, todos los personajes tienen todos los vicios del mundo, son malignos, son egoístas, son todo, pero las prostitutas son los únicos personajes buenos que existen, ¿sí? Revueltas se metió a luchar en las causas más pobres, las causas más perdidas. Él estuvo en la cárcel, será unas 7 veces en la vida. La última vez fue en el movimiento del 68, estuvo en Lecumberri. O sea, sí vivió de lleno. En el prólogo de su primera novela, que es Los muros de agua, que es sobre las Islas Marías precisamente, dice, un escritor tiene que vivirlo todo. Yo no me jacto de haberlo vivido todo, pero normalmente no le saco la vuelta, ¿no? A observar de cerca, ¿sí? En ese prólogo Revueltas dice que cuando lo invitan a un leprosario, y va al leprosario y le toca una posada, ¿sí? Una pastorela interpretada por leprosos, ¿no? La describe y es una cosa más horrorosa del mundo, ¿no? Dice, pero como decía León Tolstoy, hay que vivirlo todo para ser escritor. Sí. Wow. Bueno, y de por sí la figura de Revueltas como la que ya no hay para nada en este momento. No. Era una especie de santo, ateo por supuesto, porque era materialista histórico. Era alguien que no tenía pelos en la lengua, una figura intelectual que no parece en nada a la que nosotros, si nosotros nombramos ahorita a un intelectual, podemos pensar, pues sí, personas muy inteligentes, de gran influencia, pero definitivamente no tienen este dejo que tenía Revueltas para hablar y decir realmente lo que pensaba sin importar a dónde fuera a parar. Es muy curioso, siempre me ha dado un poco de risa su historia, risa en buena onda, porque era miembro del Partido Comunista y lo expulsan del Partido Comunista porque critica a la cúpula del Partido Comunista. Luego funda la Liga Comunista Espartaco, él la funda, ¿sí? Y luego, años después, lo expulsan por criticarla, ¿no? O sea, sí, no tenía pelos en la lengua, como dices, o sea, él decía lo que pensaba. Cuando lo expulsan del Partido Comunista, sí tuvo un retroceso, él no quería que lo expulsaran, era su casa, entonces sigue las directrices que le marcan. Entonces escribe 2 novelas bien guangas, porque ahí no critica a nadie y todo esto, pero era para que lo volvieran a aceptar, ¿no? Lo vuelven a aceptar y lo vuelven a expulsar, siempre, porque ya estando adentro. Entonces, yo creo que sí, hay que decir lo que se piensa. Revueltas no esperaba nada de nadie, ni del gobierno, ni de ningún empresario, ni nada. Yo creo que los intelectuales más críticos ahorita siempre están esperando algo, o del gobierno, o de alguna empresa, ¿no? ¿Te refieres a algo a cambio de su opinión? Sí, no. Más bien esperan ese apoyo, y por eso no se atreven a criticar a mucha gente, o no se atreven a criticar directamente tanto al gobierno. Sí, entiendo. A mí me interesaría, por ejemplo, a un autor como tú que, por ejemplo, recibe preguntas de todo tipo de su obra y acerca, me imagino, de cualquier tema por haber escrito, por ejemplo, sobre Benito Juárez. Ajá. Se me ocurre que haya muchas personas que quieren preguntarte algo acerca como de ¿y por qué criticar o hacer un retrato de Benito Juárez de tal manera que sí me gustó o que no me gustó? De repente te puede enfrentar a algo más político que literario. Sí. Mira, sí, es cierto. Me han dicho muchas veces, bueno, ¿por qué tocar a Juárez? Y Juárez era intocable, precisamente porque era intocable, ¿no? O sea, porque nosotros veíamos a Benito Juárez como una estatua, como una especie de santo, que no se podían. Ya ves que a Loco Valdés lo multaron por hacer un chiste, ¿no? En sus tiempos, cuando dijo que cuál era el mejor bombero de México. Bomberito Juárez. Y la mejor Manguerita Maza de Juárez, ¿no? Entonces le costó 50,000 pesos ese chiste. Yo no hubiera podido escribir la novela, por ejemplo, hace 20 años o 25 años, ¿no? ¿Y por qué escribirla? Porque yo me cansé de la historia esta que parece una novela de Paulo Coelho, ¿no? Del pastorcito que llegó a presidente y todo eso. Y lo ves y dices, no es un santo, es un ser humano, y también tenía puntos negros. Y esos puntos negros son los que lo hacen más empático conmigo, lo hacen que lo admire más. O sea, tenía defectos y defectos muy grandes, ¿no? Y por supuesto se dejó seducir por el poder, y si no hubiera muerto, como dice el danzón,
Juárez aún viviría, o sea, sí, ahí seguiría en la silla, ¿no? O sea, no se hubiera dejado quitar la presidencia nunca. O sea, hubiera sido otro Porfirio Díaz, Porfirio Díaz es su hijo. Sí, pues literalmente gobernó hasta su muerte, ¿no? Sí. Y nadie repara en que gobernó 15 años. A Porfirio Díaz le critican que gobernó 30, pero pues era más sano, ¿no? Sí, aguantó más. Haber escrito este libro, ¿crees que te ha llevado a posturas que para ti puedan resultar incómodas por tener que, no defenderlo, pero por lo menos explicarlo? Fíjate que no, me he topado y he discutido con gente que lo admira y con gente que lo odia. Entonces, esa contradicción desde que yo veía desde niño, porque mi abuela también hablaba de Juárez, el Beno Juárez, ese que está en el infierno y que no sé qué. Yo decía, pues eso está interesantísimo. Por un lado están los políticos que lo idolatran, por otro están los católicos que lo odian. Entonces, ¿cuál es el término medio? Y a la hora que empecé a investigar dije, oye, es un personaje muy interesante, no es tan aburrido como uno pensaba, ¿no? O sea, porque sí, piensas en Juárez y dices, ay, qué flojera, ¿no? Sí, como en las laminitas de la primaria y ya, ¿no? Exacto. Un mito. Sí, o te imaginas la cabeza de Iztapalapa y dices, ay, qué horror, ¿no? Me imagino como lo que esperamos actualmente de un intelectual. ¿Tú crees que de alguna manera te sientes más cerca o más lejos de esta figura por haber traído un poco de verdad a algo sobre lo que muchos estamos acostumbrados nada más al mito? Ese papel de desmitificar a alguien tan importante para nuestra historia, ¿tú lo ves como que te acerca? ¿Cumpliste con una misión o algo así? Yo creo que sí, fíjate. Yo me sentí mucho más cerca cuando terminé la novela y te voy a decir por qué. Porque yo le empecé la novela con cierta objetividad y con cierto distanciamiento. A mí Juárez me valía absolutamente... Sí, un cacahuate. Yo decía, bueno, pues en realidad lo voy a hacer como un reto, voy a empezar la investigación como un reto. Y conforme iba investigando yo decía, oye, está bien interesante este tipo. Y conforme iba escribiendo, me iba volviendo más y más juarista. Y conforme iba encontrando sus defectos y sus debilidades, me hacía más juarista todavía. Porque es más fácil admirar a un humano que a un mito. Por supuesto, ¿no? Sí. O sea, tú ves una novela de detectives y si el detective tiene una úlcera y lo acaba de dejar la mujer, te sientes más cercano a él, ¿no? O sea, si ves a James Bond, pues lo ves de lejos, ¿no? Ni se despeina cuando acaba con los malos, ¿no? Eduardo Antonio Parra, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer y esto está riquísimo. Si te interesa este tema, seguro te va a gustar Améxica, de Ed Buliami. Nadie los vio salir. Premio Juan Rulfo.